juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. Somos la iglesia peregrina que Él fundó, somos un pueblo que camina sin cesar, entre cansancios y esperanzas hacia Dios, nuestro amigo Jesús nos llevará, juntos cantando la alegría. Oramos en esta Eucaristía por el alma de María de Jesús Polanco de la Cruz. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las cadenas de la muerte, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Para que podamos participar más dignamente de esta Eucaristía, vamos a pedirle a Dios con fe que perdone nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre viva, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, concédenos vivir siempre en plenitud el misterio pascual, para que, renacidos en el bautismo, demos fruto abundante de vida cristiana y alcancemos finalmente las alegrías eternas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El sábado siguiente, casi toda la ciudad acudió a oír la palabra de Dios. Al ver el gentío, a los judíos les dio mucha envidia y respondían con insultos a las palabras de Pablo. Entonces, Pablo y Bernabé dijeron sin contemplaciones: teníamos que anunciaros primero a vosotros la palabra de Dios, pero como la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna, sabed que nos dedicamos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor. Yo te haré luz de los gentiles, para que lleves la salvación hasta el extremo de la tierra. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y alababan la palabra del Señor. Y los que estaban destinados a la vida eterna creyeron. La palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región, pero los judíos incitaron a las señoras distinguidas y devotas y a los principales de la ciudad. Provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron del territorio.
Ellos sacudieron el polvo de los pies como protesta contra la ciudad y se fueron a Iconio. Los discípulos quedaron llenos de alegría y de Espíritu Santo. Palabra de Dios. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor, tierra entera. Gritad, victoriad, tocad. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica: ¿hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí hace sus obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. Os lo aseguro, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago y aún mayores, porque yo me voy al Padre, y lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Queridos hermanos, vamos a hacer nuestra reflexión de este sábado de la cuarta semana de Pascua. Y quiero hacerla brevemente tomando la respuesta del Salmo, porque en estos días hemos escuchado en la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles cómo se ha ido avanzando, saliendo de las fronteras, la palabra de Dios y la evangelización, y cómo los discípulos, empezando por Pablo, que aunque no fue discípulo apóstol, pero sí discípulo después, con Bernabé y otros, han ido recorriendo la comarca. Y muy importante cuando dice que se iba aumentando el número. Recuerden cuando comenzamos la Pascua, que se agregaban 5.000, que se agregaban 4.000, que la comunidad iba aumentando, se iba incrementando, se iba haciendo cada vez más grande. Y esos son motivos de alegría y de entusiasmo para estos predicadores, para estos apóstoles, para estos discípulos, que van a una comunidad que no es judía y encuentran allí hermanos de la diáspora. La diáspora significa la salida. Cuando se habla de que sucedió una diáspora en la Biblia, quiere decir que todo el mundo se fue, como dicen aquí, se fueron huyendo, salieron cada uno por su lado. Esos empezaron a hablar, a transmitir, a comunicar, así sea primero en su familia,
por miedo. Y después eso se fue multiplicando hasta que cuando llegaba Pablo y Bernabé a alguna parte, encontraban que habían personas que predicaban, que hablaban, que habían sembrado las semillas del reino en esas comunidades lejanas. Y por eso cuando Pablo y Bernabé o algún otro discípulo llega allí, encuentra una pequeña comunidad que está allí como latiendo, pequeña, pero luego, entonces ya con la llegada de ellos se va a hacer un poquito mucho más grande y más pública, es a lo que me refiero. Por eso dice el Salmo que los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Los confines. Nosotros no alcanzamos a medir la importancia y el valor que tienen esos confines, porque es que en esos confines estamos nosotros. Si no hubiera sido porque estos discípulos y este Pablo salieron y dijeron, no podemos quedarnos solo en el pueblo de Israel, vamos a salir a otras partes, nosotros no hubiéramos conocido la salvación, no hubiéramos conocido al Señor. Puede ser que todavía estuviéramos entre los pueblos que apenas ni siquiera han escuchado hablar de Él. Todavía hay pueblos en distintos continentes que no han oído hablar del Señor. Y puede ser que nosotros hubiéramos estado entre esos. Pero dice aquí que los confines de la tierra, ya, por la predicación de estos discípulos, por la predicación de estos misioneros, de estos evangelizadores, nosotros pudimos conocer la palabra. Hoy hay una situación específica en la primera lectura. No voy a ahondar mucho, pero la quiero tocar, la quiero al menos decir. Y fue cuando se dieron cuenta, como sucede hoy, también puede ser, se dieron cuenta algunos de la importancia que iba tomando este predicar y se le iban agregando, y cuando Pablo y Bernabé estaban hablando del Señor, se iba como aumentando la gente, la muchedumbre, como que llegaba mucha gente allí y ellos empezaban a sentir como celos, porque siempre los hay y siempre el bien traerá enemigos, eso ténganlo por seguro, el bien siempre traerá enemigos. Mientras usted más bien haga, más enemigos se le van a presentar en su camino. Y entonces miren ustedes cómo hoy se nos dice que vinieron algunos y se dieron cuenta que todo eso estaba lleno de gente y les dio mucha rabia y les dio muchos celos y pensaron entonces pues que todo el mundo se iba a ir con ellos, iba a aceptar esa palabra, y entonces ellos, ¿qué fue lo que hicieron? Incitaron, como sucede hoy también. Incitaron a mujeres prestantes, dice allí, a señoras muy prestantes de la sociedad y algunos de los jefes, y podríamos decir hoy, algunas de las personas que están en el gobierno y algunas de las personas que tienen poder y algunas de las personas que son muy aceptados por la gente, para que influyeran y lo sacaran de allí. Y lo sacaron, y lo sacaron. Fueron expulsados. Pero ellos se fueron contentos, dice, aunque sacudieron el polvo de sus pies fuera de ese pueblo, como lo había dicho una vez el Señor, vayan y lleven la paz. Cuando Jesús mandó a los discípulos de 2 en 2, lleven la paz. Si en alguna parte no los acepten, que la paz regrese a ustedes y no se quede con ellos. Miren ustedes, cosas que a veces uno como que no reflexiona con profundidad, pero si no se lo merecen, no se lo merecen, que vuelva la paz, que vuelva todo lo que habíamos dicho allá. Sin embargo, al final de la lectura dice que los que creyeron seguían firmes allí. O sea, y los que se iban a salvar estaban con ellos. Es otro de los apuntes de esa lectura que no se puede dejar pasar. Los que se iban a salvar estaban allí escuchando. Entonces, los que nos vamos a salvar, seguimos firmes y seguimos fieles allí. No podemos dejarnos desanimar por cualquier circunstancia que pase, como la que estamos viviendo hoy en día. Nada podrá contra el Señor, nada podrá contra la fe que nosotros tenemos en Él, y menos cuando nos dice San Juan de esa relación que hemos estado tratando estos días también de Pascua, esa relación tan íntima, tan personal, tan profunda entre Jesús y su Padre. Queridos hermanos, que nada nos intimide a los que tenemos fe, a los que seguimos siendo católicos, cristianos, a pesar de tantas circunstancias, que nada nos haga retroceder, que nada nos intimide,
Y si por alguna circunstancia de la vida tenemos que salir, tenemos que retirarnos de alguna comunidad, de alguna parte, pues hagamos como hicieron los discípulos. Dejemos que ellos sean, que Dios sea el que vea lo que va a pasar allí y nosotros sigamos nuestro camino, predicando, evangelizando, teniendo siempre fe. Que así sea. Por los hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe tu mano este santo sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Santifica, Señor, estos dones, acepta la ofrenda de este sacrificio espiritual y a nosotros transfórmanos en oblación perenne. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque en Él fue demolida nuestra antigua miseria, reconstruido cuando estaba derrumbado y renovada en plenitud la salvación. Por eso, con esta fusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. También los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 dicen los querubines, porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. Porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. No, no, no pasará. No, 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 no pasará. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana al Señor. Santo, 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 dicen los querubines, porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. Porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. No, no, no pasará. No, 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 no pasará. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre
de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptado, tomó pan, dándote gracias, lo partió y se lo dio a sus amigos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado sea por siempre, gloria, alabanza. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, se lo pasó a sus amigos diciéndoles: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado sea por siempre, gloria, alabanza. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de estar aquí en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuanto participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gregorio Nicanor, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hija María de Jesús Polanco, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, toda honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Sabiendo que Dios es el Padre bueno que nos ama, vamos a corresponder al amor de Dios con la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase de tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado
danos la paz, danosla. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. No soy digno. Jesús mío, creo firmemente que estás en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo tenerte en mi alma. Ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Como si ya hubieses venido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Después de recibir los santos misterios, humildemente te pedimos, Señor, que esta Eucaristía celebrada como memorial de tu Hijo nos haga progresar en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que tengan un feliz día, pueden quedar en paz. Los que esperan en Jesús, los que esperan.